resultado de lesiones traumáticas en la piel u otros tejidos, causadas principalmente por exposiciones térmicas o otro tipo de exposiciones agudas. Entonces, desde la definición ya tenemos de que la quemadura es un trauma y las quemaduras deberían considerarse como un trauma. Y como tal, todo trauma es una urgencia, ¿no es cierto? Y no solamente, pues, las quemaduras se pueden deber a calor, a lesiones térmicas. También hay otras causas de quemaduras, ¿no? Si bien el calor es lo más frecuente, pueden haber otras causas de quemaduras como la electricidad, una descarga eléctrica de alto voltaje, la fricción, lo que comúnmente le llamamos la raspadura, ¿no? Eso también es una quemadura por fricción. Sustancias químicas de diversa índole, ácidos y álcalis que generan quemaduras de difícil manejo. O la radiación, ¿no? La radiación solar en general es la más frecuente. Otros tipos de radiación son muy poco frecuentes en nuestro medio, sobre todo por nosotros que no tenemos plantas nucleares, etcétera, ¿no? De estas, en un 90% de las quemaduras se debe a calor. Y dentro de este otro 10% restante, podemos tener las quemaduras por radiación solar y las quemaduras eléctricas. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que la fisiopatología es mejor dicho, sobre todo, cuando se produce una quemadura, va a desencadenarse dos respuestas en el organismo. Primero, una reacción inflamatoria local en el sitio de la quemadura. Y también en ese sitio, por el calor excesivo, va a haber un daño a la microvasculatura. La reacción inflamatoria local va a provocar la liberación de sustancias de reacción inflamatoria, ¿no? Las sustancias de respuesta aguda, las proinflamatorias sobre todo, ¿no? Y que después de que éstas vayan a realizar su acción, van a causar una, una trombosis. Esta trombosis va a ocluir las vénulas, las arteriolas y va a provocar una vasoconstricción, una agregación plaquetaria, lo que va a causar una hipoxia tisular y consecuentemente la muerte tisular, la muerte del tejido afectado. Por el otro lado, igual, esa afección de la microvasculatura va a incrementar la permeabilidad vascular, lo que va a llevar a un edema del intersticio y de la célula. Eso igual puede llevar a una estasis microvascular, igualmente una trombosis. Este edema intersticial y celular va a llevar a un shock hipovolémico que va a desencadenar de la misma manera una hipoxia tisular y consecuentemente igual una muerte tisular. Entonces es importante poder clasificar las quemaduras. Todos nos hemos visto enfrentados a las quemaduras y respecto a este punto debo decirles que hay muchísimas clasificaciones y muchísimas denominaciones también a las quemaduras, pero en general todas vienen a ser prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, la clasificación más importante es de acuerdo a su extensión. Como ustedes recuerdan, hemos visto que la primera capa, la epidermis, es la más superficial. Cuando se ve comprometida la epidermis, hablamos de una quemadura de primer grado. Cuando la quemadura avanza y compromete la epidermis y llega hasta la dermis, hablamos ya de una quemadura de segundo grado. A su vez, de acuerdo a la profundidad, puede ser segundo grado superficial o segundo grado profundo. Vamos a más adelante detallar esto. Cuando la quemadura es mucho más profunda, compromete epidermis, dermis y llega hasta la hipodermis, y hablamos de una quemadura de tercer grado. Y finalmente, esta de cuarto grado, tómenla como opcional, porque no todas las clasificaciones hablan de un cuarto grado. Pero cuando ya la quemadura es tan extensa, tan grande, la magnitud es tal que ya ha sobrepasado la dermis, la epidermis, dermis y hipodermis, y ha llegado a lesionar inclusive la aponeurosis, el músculo, o inclusive tejidos más profundos como el peritoneo o cavidad o hueso, etcétera, hablamos de una quemadura de cuarto grado. Esa quemadura ya es una quemadura bastante grosera y severa y que muchas veces la letalidad es inminente cuando se presenta un cuarto grado. Pero no todas la toman en cuenta por esto justamente, ¿no? Dependiendo de qué tanto esté comprometida la piel, también va a depender el potencial de curación. Esto es obvio, ¿no?
Y algo que quiero que vean acá es, voy a retroceder, la primera diapositiva. Si ustedes se fijaban, la terminación nerviosa está en la epidermis. Entonces, mientras más superficial la quemadura, mayor es el dolor. Porque cuando ya llega a quemarse la hipodermis, se quema la base del nervio y ya no duele. Entonces, es otro signo de clasificación, ¿no? Mientras mayor dolor, es más superficial la quemadura. Bueno, entonces sigamos en la clasificación. Las de primer grado, que decíamos que afecta solamente la epidermis, ¿no? Aquí, solamente la epidermis. Estas son las más frecuentes y generalmente estas son las que vamos a ver en ámbitos domiciliarios, sobre todo, donde la quemadura es de origen solar muy frecuentemente, ¿no? O por agua caliente, o por algo caliente que alguien ha tocado y se ha quemado. Entonces, estas son benignas y los signos clásicos son, ustedes los conocen, ustedes siempre han podido ver a alguna persona quemada, ustedes mismos se han debido quemar alguna vez por exposición prolongada al sol. Entonces hay un eritema, un enrojecimiento, hay dolor al tacto, ¿no? A veces uno no se puede ni apoyar en la zona quemada. No hay ampollas, esto es muy importante. Si hay alguna ampolla, ya pasa a otro grado. La piel puede edematizarse, a veces se puede sentir un poco hinchada o gruesa la piel, pero sin presencia de ampollas. Y estas van a curar por completo en aproximadamente 5 días, entre 3 a 6 a 7 días, pero un promedio de 5 días, curan por sí solas y curan sin secuelas. Obviamente para estas el manejo va a ser mucho más sencillo y para estas va a bastar con hidratar la piel y cubrirla de mayor exposición al sol, ¿no? Cremas hidratantes o se puede poner inclusive la misma crema de quemaduras y va a curar rápidamente y de buena manera, sin dejar marcas ni secuelas. Entonces, primer grado, benigno, totalmente sencillo. Ya las de segundo grado, cuando hemos sobrepasado la epidermis y hemos llegado a la dermis, a su vez se van a clasificar en dos tipos. Segundo grado superficial, que afecta la dermis papilar, que es la más superficial, y la del segundo grado profundo, o dermis reticular. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuáles son? Pues por los signos también. Las de primer grado superficial tienen flictenas o también llamadas ampollas, ¿no? Que generalmente están intactas. Y ahí es donde más adelante vamos a hablar del manejo. A muchos les gusta reventar las ampollas. Va a haber dolor porque todavía está el nervio en su base intacto y entonces es bastante doloroso. El folículo conservado va a estar, el folículo piloso va a estar conservado porque la base, como sabemos, está en la parte reticular de la dermis. Va a haber también un buen retorno venoso porque igual los vasos, como veíamos en la imagen, están en la parte basal de la dermis. Y estas van a curar por lo mismo, justamente porque no hay una lesión venosa, sobre todo, y arterial importante. Va a haber una buena regeneración tisular y van a curar por completo, espontáneamente, solamente con ciertos cuidados, entre 8 a 10 días, más o menos. Igual no va a dejar secuelas. En cambio, ya cuando la quemadura es más profunda y ya abarca la zona reticular de la dermis, la parte basal de la dermis, si quieren llamarlo así, va a haber otros síntomas, como por ejemplo las ampollas ya van a estar rotas, reventadas espontáneamente, no porque las hayamos roto nosotros. Al lesionarse la base del nervio, entonces va a haber ya sea una hipoalgesia o que disminuya muchísimo el dolor, o por el lado contrario, a veces las lesiones nerviosas causan una hiperalgesia muy marcada y fuera de proporciones. Pero lo más frecuente es que haya hipoalgesia, que haya muy poco dolor. Entonces también es otra característica de que cuando una quemadura se ve muy importante y no hay dolor, entonces es profunda, ¿no? O sea, segundo grado profundo. Por lo mismo, el folículo piloso va a estar dañado, el vello va a estar eliminado, va a haber poco retorno venoso porque las vénulas ya van a estar comprometidas. Estas sí van a requerir un tratamiento quirúrgico y van a dejar secuelas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Donde se ven ampollas. Aquí una ampolla ya reventada. Aquí toda esta ampolla igual reventada. Estas son quemaduras de segundo grado. Y las quemaduras de tercer grado,
pues ya son quemaduras mucho más groseras, más profundas, más agresivas, que esas van a abarcar toda la epidermis, dermis y hasta la hipodermis, es decir, todo el espesor de la piel. En algunos casos se puede ver inclusive la fascia, los músculos, etc. Esta no va a doler, a pesar de que se vea así de horrible, totalmente negra, carbonizada, no va a doler porque ya van a estar quemados los nervios, van a estar completamente eliminados. Estas son las llamadas quemaduras blanquecinas, amarillas o marrón oscuro. Generalmente tienen este aspecto carbonizado inicialmente y luego van cambiando de color. La piel va a estar totalmente seca. Después de unos días se va a tornar gruesa, dura, rígida y va a tener un aspecto apergaminado o correosa como el cuero, ¿no? Se va a tornar muy dura. Los vasos, que aquí como ven en la imagen, que están en la hipodermis van a estar comprometidos, entonces va a haber mucha lesión vascular, por lo tanto mucha trombosis y mucha necrosis de los tejidos suprayacentes. En estas sí o sí el tratamiento es quirúrgico y mientras más pronto, mucho mejor. Pueden ser tan severas que en algunos grados van a requerir amputación cuando ya no hay una solución quirúrgica adecuada. Van a dejar secuelas importantes porque la cicatrización de estos, ustedes imagínense, va a ser tan extensa y la piel que puede quedar alrededor va a quedar tan dura que puede crear como bandas o zonas rígidas que no van a tener la elasticidad de la piel y van a provocar alteraciones funcionales. Y en niños y ancianos sobre todo, pues son muy graves y mortales generalmente y hay que hacer valoraciones cada 48 horas. Entonces aquí una tablita resumiendo lo que les había dicho, ¿no? De acuerdo a la profundidad, su apariencia, la sensación dolorosa y el tiempo de recuperación. Las superficiales, aquí en esta clasificación dice de espesor parcial superficial, que vendría a ser la de segundo grado, ¿no? La superficial vendría a ser la de primer grado. Espesor parcial superficial vendría a ser la segundo grado superficial. Espesor parcial profundo vendría a ser la segundo grado profundo. Y la de espesor total, la de tercer grado. Otras clasificaciones les ponen letras A, B y C. Otras les ponen primer grado A, primer grado B, primer grado C. Y primer grado, segundo grado A, segundo grado B y tercer grado. Pero bueno, en general son estas las que en todas las clasificaciones están presentes. La de cuarto grado muchos no lo toman, ¿no? Aquí tenemos la lesión más profunda, que vendría a ser la de cuarto grado. Entonces, haciendo un resumen. Apariencia, primer grado o superficial, piel roja, seca, que blanquea con la presión. Si es más profunda, ya empiezan a ver ampollas, la piel está roja, también blanquea con la presión y está todavía la piel húmeda. Más profundas, las ampollas fácilmente se abren o ya están rotas, la piel ya está más seca, el color ya va a variar, ya no va a ser tan rojo, sino más blanquecino, y después de la presión ya no recupera tan rápidamente el color. Las profundas, ya la piel es gris o blanca cerosa o carbonizada o negra, está totalmente seca, no elástica la piel, no recupera el color después de la presión, etc. Y las profundas, bueno, ya está todo destruido, se ve solamente la fascia o el músculo. La sensación dolorosa igual va disminuyendo, ¿no? Muy dolorosa, la superficial, la segundo grado superficial, dolorosa sobre todo al tacto, al aire, a la temperatura. La segundo grado profunda, dolorosa solamente cuando se comprime. La de tercer grado ya no hay dolor generalmente y la de cuarto grado mucho menos, ¿no? Y el tiempo de recuperación, de 3 a 6 días, 7 a 21 días, más de 21 días, dependiendo del tratamiento quirúrgico. Y la de espesor total puede tardar muchísimo tiempo, meses, años, y a veces no hay realmente recuperación. Y las de cuarto grado, nunca, a menos que se haga implantes o trasplantes de piel, ¿no? Ahí podemos ver primer, segundo grado, tercer grado y las de cuarto grado, que pues ya son, como ustedes ven, monstruosas. Se ve todos los músculos totalmente expuestos, el color de la piel está blanquecino. Horrible, ¿no? Y bueno, también se puede clasificar las quemaduras, bueno, no, se debe clasificar también
de acuerdo a su extensión. Y para esta está la famosa regla de los 9, que quizás la han escuchado en algún momento. Entonces, para determinar qué superficie corporal, qué tanto de superficie corporal está comprometido, la regla de los 9 nos ayuda a hacer un cálculo rápido. ¿Qué quiere decir? Que se asigna valores de 9 a todo el organismo para calcular la superficie corporal quemada. Entonces, en el adulto, ¿qué es lo que más vamos a ver? 9 vale la cabeza, en total, adelante y atrás. Si dividimos solamente la parte anterior de la cara, sería la mitad, 4.5. La parte posterior, nuca, cuello, etc., 4.5. 18 el torso anterior y 18 el torso posterior, el dorso en sí, ¿no? 18 lo dividimos en 2. 9 el abdomen, 9 el tórax, 9 el abdomen. ¿Ok? Y en la parte posterior igual, 9 la parte posterior del tórax y 9 la parte posterior del abdomen o la región lumbar. Cada extremidad por completo vale 9. Si dividimos la cara anterior sería 4.5, la cara posterior 4.5. Y dividimos en 2 más todavía. El antebrazo solamente está quemado, por ejemplo, la parte anterior del antebrazo, entonces es la mitad de 4.5, 2.75, ¿no? Las extremidades, cada extremidad por completo vale 18. Si fuera solamente la parte anterior sería 9 y la parte posterior 9. Si dividimos en 2, si solamente fuera el muslo sería 4.5, la parte anterior. Si fuera muslo anterior y posterior sería 9, ¿no? Y la parte genital y las manos valen 1%. Si sumamos todo, los 9, 9, 9, los 10, 9 nos va a dar 90%. Y el 1% restante se divide entre las palmas y la parte genital. Esto va a variar en los niños y sobre todo en los lactantes menores, porque los lactantes menores tienen una proporción diferente de sus extremidades de su cabeza, ¿no? En ellos la cabeza es más grande en relación a sus extremidades que lo que sucede en los adultos. Entonces, en ellos tendrá mayor valor la cabeza, 18%, y disminuye las extremidades inferiores, que generalmente son más cortas. Y a medida que va creciendo, va modificándose esto hasta llegar a las proporciones del adulto. No vamos a hacer mayor detalle en esto, pero lo importante es recordar la regla de los 13, de los 9, mejor dicho. 9 la cabeza, 9 cada extremidad, 9, 18 cada extremidad inferior, 18 el torso, 18 el dorso. Y así podemos calcular. Por ejemplo, hagamos un ensayo, un ejercicio. Si llegaría una persona, un adulto, con una quemadura que compromete la cara, todo el brazo derecho y la pierna, solamente la pierna derecha en la cara anterior, ¿cuánto tendría? Entonces, la cara hemos dicho, si solamente es la mitad anterior, es la mitad, 4.5. Si solamente tiene el antebrazo, hemos dicho, en la región anterior es la mitad de 4.5 y la mitad de 4.5, 2.75. Ahí vamos, 4.5 más 2.75, vamos 6.75, 7.25. Y tiene solamente la pierna, hemos dicho, ¿no? La pierna es la mitad de esto, o sea, 9, y solamente la mitad anterior, 4.5. Entonces, ¿en qué vemos 7.25? Más 4.5 tiene 11.65, más o menos 12%. Entonces, la superficie corporal quemada de esta persona es un 12%, más o menos. ¿De acuerdo? Y eso nos va a servir más adelante para clasificar también la gravedad. Hay algunas quemaduras que se consideran especiales y que se consideran graves o de manejo urgente tan solo por su localización. Las que son en cara y cuello, porque obviamente van a tener una repercusión estética muy importante, entonces tenemos que darles un tratamiento especializado rápidamente. Las que están en las manos, sobre todo en las palmas, en los genitales y en los pliegues, por ejemplo, en la axila, en el pliegue del codo, de la rodilla, porque su cicatrización inadecuada puede provocar repercusiones y limitaciones funcionales. Una cicatrización inadecuada en esta zona, imagínense,
Si cicatriza con una cicatriz dura, el paciente no va a poder después extender el brazo, ¿no? Entonces, estas también requieren un manejo pronto y especializado. Entonces, ya sabiendo cómo clasificamos cuando llega un paciente su quemadura y viendo su porcentaje corporal quemado, podemos nosotros determinar la gravedad de la quemadura, ¿no? En base a esta clasificación realizada por Benaim, que nos va a dar las que va a clasificar de acuerdo a su profundidad y a la extensión. Aquí Benaim toma 3 grupos: superficiales, intermedias y profundas, que vendrían a ser las que hemos visto anteriormente, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente con una quemadura superficial, grado 1, solar, que se ha ido a la playa y se ha dormido y se ha quemado toda la espalda. Y toda la espalda hemos dicho que es un 18%, ¿no? Entonces entra en un grado 2, moderado. Fíjense que por el mismo hecho de ser superficial, no significa que siempre va a ser leve. Pongamos que una paciente de estas que va a hacerse hacer eh, el, el bronceado en esas máquinas especiales, ¿no? El bronceado para verse mejor en esas máquinas ultravioletas, etcétera, pero por algún error de funcionamiento o tiempo prolongado, pues se quema toda la parte anterior de los antebrazos, muslos y torso. Entonces tiene 18 más 18, 36, más 36, un 64%, o 72% de quemadura corporal. Entonces ya entra en un grupo crítico. Más del 60%, por más que sea superficial, ya entraría en un grupo 4 o crítico, ¿no? Otro ejemplo, un paciente que por más que sea pequeña, solamente se ha quemado la parte anterior del muslo, pero con una lesión profunda, pues ya se considera como leve perdón, solamente el muslo sería un 18%, ¿no es cierto? Pero el 18% en un grado 3 sería una quemadura grave, ¿no? Entonces, esta clasificación nos ayuda a determinar el tratamiento que va a recibir nuestro paciente. Generalmente las quemaduras leves, moderadas, superficiales y superficiales profundas se pueden tratar en centros de primer y segundo nivel. Las quemaduras graves o profundas, superficiales profundas, profundas y graves para adelante, siempre deben tratarse en un centro especializado. Entonces ahí tenemos los criterios de derivación, como les mencionaba, ¿no? Quemaduras de espesor parcial superiores al 10% de la superficie corporal quemada, que afectan la cara, pies, genitales, tercer grado de cualquier grupo de edad, lesiones por inhalación, lesiones químicas, etc. Todos estos son las indicaciones que nosotros tenemos que tener muy claro y en cuenta, que cuando suceden tenemos que transferir inmediatamente a un centro especializado en quemados. Lastimosamente en nuestro medio no tenemos muchos centros de quemados, sobre todo públicos. Públicos tenemos en la ciudad de La Paz el Hospital de Clínicas, la unidad de quemados, y en la ciudad del Alto el Hospital Boliviano Holandés, la unidad de quemados. Después no hay más hospitales públicos de quemados. Así que sin perder tiempo tenemos que enviar a uno de estos dos, dependiendo en qué ciudad estamos. A veces se envía inadecuadamente a un hospital de tercer nivel que no tiene unidad de quemados, entonces se pierde tiempo porque de ahí recién lo envían a la unidad de quemados. Entonces es importante saber dónde tenemos que enviar, que generalmente estas unidades de quemados son manejadas por cirujanos plásticos. Pero tenemos que siempre nosotros como médicos generales, en cualquier aspecto, iniciar el tratamiento. No es tampoco el punto de que vemos un paciente quemado y ya rapidito que se vaya, como sea. No, tenemos que hacer un tratamiento inicial, un manejo inicial lo más pronto posible y derivar de manera adecuada al centro especializado si es que es necesario. Si es una quemadura que se puede manejar en un primer nivel, pues entonces hacemos el manejo adecuado también, ¿no? Entonces hay pilares del manejo de los quemados. Los pilares son, primero, detener el avance de la quemadura, evaluar la parte funcional respiratoria,
reponer adecuadamente todos los líquidos y los electrolitos, manejar el dolor, prevenir la infección y siempre realizar el A, B, C, D, E del trauma, ¿no? Como hemos dicho, desde la definición, la quemadura es un trauma. Entonces, en todo trauma tenemos que hacer el ABC para determinar de que no haya alguna lesión amenazadora de la vida que tengan que tratarse urgentemente. Además, en algunas situaciones y en el contexto de ciertas quemaduras, van a estar acompañados de otros traumas. Por ejemplo, un paciente que se ha quemado en un accidente de tránsito. Además del fuego del accidente, por el choque puede tener otras lesiones asociadas. Un paciente que se ha quemado por la explosión de una garrafa. Entonces, aparte del fuego de la garrafa, la explosión, la parte física, la onda expansiva puede causar otras lesiones de trauma. En un paciente que ha estado en un incendio puede haber inhalado monóxido de carbono abundantemente, puede haberle caído una viga, etcétera. O sea, hay que considerar siempre el contexto de la quemadura y muchos de ellos pueden tener lesiones asociadas. Entonces, ustedes saben que el ABC DE viene del inglés A, airway, vía aérea, siempre primero ver la permeabilidad de la vía aérea. B, de breathing, que significa respirar, ver cómo respira el paciente, si respira de una manera adecuada. C, de circulation, que es de circulación, ver que haya un flujo sanguíneo adecuado. D, de disabilidad o discapacidad neurológica, si hay algún estado de inconsciencia. Y E de exposure, de exposición, que tenemos que exponer todas las zonas lesionadas del paciente para poderlas revisar. ¿Ok? Bueno, vamos desarrollando cada uno de estos pilares. Entonces, primero, detener el avance de la quemadura, ¿no? Entonces, esto, bueno, alguna vez podemos observar y presenciar un paciente que se quema, en ese momento se envuelven las llamas, yo qué sé, en situaciones como esta, que es de una foto de una manifestación en Venezuela, donde le estalló una molotov a uno de los manifestantes. Entonces, nosotros sabemos de que para extinguir el fuego tenemos que tratar de evitar o disminuir el oxígeno, ¿no? Porque ustedes saben que el oxígeno aviva las llamas. Entonces, un error que cometen las personas en un fuego es correr por la desesperación. O nosotros mismos, si nos quemamos, tratamos de mover rápidamente, digamos, un brazo, un antebrazo, y eso solamente va a avivar las llamas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que han visto alguna vez, tirarse al piso, rodar, nosotros como expectantes cubrir el fuego con todo lo que se pueda y no pegarle, porque eso ustedes saben que cuando le tratan de pegar con una manta, con una chaqueta, etcétera, genera más aire y eso aviva el fuego. Entonces, cubrirlo con mantas, con lo que se tenga a la mano y que la persona ruede para disminuir el oxígeno y que se agote el fuego. Ahora, fuera de eso, es muy raro que nosotros como médicos vayamos a ver a un paciente en llamas, pero cuando llega, entonces, o cuando está en un ámbito domiciliario, si nos piden por teléfono asistencia o si van a domicilio con la ambulancia, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, si es por calor, obviamente aplicar frío, pero no helado tampoco hielo o agua helada, porque eso también va a lesionar las terminaciones nerviosas y la piel. Si hay ropa caliente quemada, hay que retirar toda la ropa que esté quemada, porque el mismo calor de la ropa quemada puede continuar quemando la piel. Si en este transcurso de ir retirando la ropa quemada, hay ropa que está muy adherida porque se ha quemado y se ha fundido con la piel prácticamente, esa no la retiramos porque vamos a destruir tejido. Entonces, toda la ropa que esté libre, que esté quemada, hay que quitarla cortándola. No hay que sacarte el pantalón, nada, con una tijera hay que cortar todo. ¿Ok? Si es una quemadura por frío extremo, no nos sucede tanto a nosotros, pero en frío glacial, por ejemplo, ahí hay que quitar la ropa, obviamente. Si es una quemadura por... Ahora sí, perdón.
Entonces, les decía, si son quemaduras químicas como cal o fósforo, primero lavar con agua, tratar de cepillar y quitar la sustancia química. Si son quemaduras eléctricas, obviamente primero separarlo de la fuente de quemadura y sobre todo cuando vemos una quemadura y después de haberle echado agua y limpiarle con agua todo lo que se pueda, cubrir la herida, pero cubrir la herida con un pedazo de tela limpia y mojada. Por ejemplo, si sucede en casa que se quema un brazo con agua hirviendo o con fuego de una parrillada, yo qué sé. Entonces, apagar el fuego, echarle agua fría, o agua por lo menos solamente, y luego envolverlo con una toalla mojada y así llevarlo al servicio de emergencias, ¿no? Porque la misma exposición, como las fibras nerviosas están expuestas al aire ambiente, hasta el mismo aire puede causar dolor en la piel quemada. Entonces hay que cubrirlo y además evitamos infección. Otra parte importante, ya viendo el ABCD, es ver la vía aérea. Muchas veces nos centramos solamente en la quemadura y no reconocemos de que pueda haber alguna lesión respiratoria. Pacientes, por ejemplo, que han estado en incendios forestales, en una casa incendiada, etcétera, en un accidente, pueden haber inhalado monóxido de carbono. Y esto nos va a dar algunos síntomas que nos van a hacer sospechar de alguna lesión respiratoria. Por ejemplo, pacientes que tienen una tos persistente, estridor o sibilancias, pueden tener una lesión respiratoria. Y la lesión respiratoria no solamente es por inhalación del monóxido de carbono, el mismo calor puede provocar quemadura en el nivel de la mucosa de la vía respiratoria, de la faringe, y el aire caliente al ingresar por la vía respiratoria que provocar lesiones en todo el árbol respiratorio. Entonces, si tiene esos síntomas, como les decía, tos persistente, estridor, sibilancias, ronquera, quemaduras profundas en la cara o en la circunferencia del cuello, las narinas, o sea, el orificio de la salida de la nariz con zonas quemadas, tose y el esputo tiene hollín, ¿no? O tiene carbón. Entonces, o la boca o la lengua, cuando se les examina, tienen este aspecto de cenizas, de carbón. Entonces, también nos tiene que hacer pensar en eso. Que haya ampollas o edema en la orofaringe, que haya un estado mental deprimido que puede ser por acúmulo de monóxido de carbono, dificultad respiratoria, hipoxia, hipercapnia, que se puede medir eso en los hospitales, o niveles de monóxido de carbono y cianuro, que eso ya es más en el ámbito hospitalario. Entonces ahí hay lesión del árbol respiratorio, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, que tiene toda la boca quemada, las narinas quemadas, con seguridad ha tenido una lesión, una inhalación de monóxido de carbono y ha habido una quemadura del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué va a causar esto? Va a causar obviamente una hipoxia, el envenenamiento por el CO2 cuando se acumula, por el CO, mejor dicho, por el monóxido de carbono, cuando se acumula en gran cantidad. También si es por gases como el cianuro puede quemar intoxicación, etc. Y esto va a ir progresando. Primero va a causar cefalea, náusea, va a progresar a confusión, cómo iba a llegar a la muerte inclusive. Más del 60% de los pacientes pueden llegar a la muerte si no se maneja la vía aérea quemada adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando identificamos que hay alguno de estos signos, síntomas, hay que darle oxígeno a grandes flujos. Le damos inicialmente por mascarilla facial oxígeno a 10 litros por minuto y si no hay recuperación, tiene que ir rápido a una intubación orotraqueal y conexión a una máquina ventiladora, ¿no? Ya que está demostrado que el monóxido de carbono se puede reducir a los 40 minutos cuando tenemos un oxígeno al 100%. Y la única manera de aportar 100% de oxígeno es mediante una intubación. La mascarilla facial con flujo alto de 10 litros por minuto nos aporta máximo un 60% de oxígeno. Pero bueno, esa es una de las primeras medidas. Luego el manejo, y ahí hemos visto la parte A y la parte B, ¿no? La parte C, el manejo de la circulación. Entonces, como sabemos, la piel regula justamente la temperatura y la reabsorción y la secreción de líquidos. Entonces, se pierde mucha temperatura si no tenemos esa recubierta, se pierde mucha agua si no tenemos la recubierta de piel. Entonces, un paciente gran quemado se considera también que puede ser un paciente
que va a estar en un estado de shock hipovolémico distributivo, sobre todo. Entonces, esto tenemos que manejarlo rápidamente. Después de haber hecho toda la valoración inicial, tenemos que reanimar al paciente quemado con líquidos, es decir, con soluciones parenterales, con cristaloides. La más utilizada es la de Parkland, aunque también se utiliza bastante la fórmula de Brook, pero la de Parkland es la más ampliamente utilizada. ¿Qué nos dice que tenemos que utilizar una solución de preferencia Ringer lactato? Porque es el que tiene más tiempo de permanencia en el espacio intravascular, a una velocidad en un volumen de 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, ¿no es cierto? Y se va a administrar de esta manera la primera mitad en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Es decir, ese volumen que hemos calculado se repone en 24 horas. Entonces, dependiendo del volumen de la superficie corporal quemada, muchas veces los volúmenes pueden ser súper altos, ¿no? Pónganle, por ejemplo, un paciente que tenga el 50% de la superficie corporal quemada y pese 100 kilos, un paciente obeso. Entonces, 4 mililitros por 100 kilos por 60% son 24.000 mililitros, o sea, 24 litros. 24 litros habría que reponerle en las primeras 8 horas, 8 litros y los otros 16 litros en las siguientes 24 horas, para que se den cuenta la magnitud, ¿no? del líquido que se necesita para reanimar a un paciente quemado. Muchas veces se olvida este punto y vemos, por ejemplo, una superficie corporal quemada de un 10%, no es mucho, y a veces no le ponemos una vía parenteral y no le damos soluciones, pero si hacen el cálculo, por ejemplo, en este mismo paciente, de 100 kilos, un 10% necesita 4 litros. Y de esos 4 litros deberían entrar por lo menos 1,5 litros o 2 litros en las primeras 8 horas y a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y es así que se va complicando el paciente, se va deshidratando, va disminuyendo el volumen circulante efectivo, no va a llegar la suficiente volumen circulante al riñón, va a ser una falla renal, va a ser retención de azoados y se va a ir complicando todo a nivel porque no le hemos dado el volumen que necesitaba. Obviamente tenemos que valorar esto en cada paciente. Si estamos hablando de un paciente viejito, insuficiente cardíaco, bueno, si le ponemos 8 litros se va a encharcar y también va a ser edema de pulmón. Pero bueno, eso siempre y cuando no haya otra comorbilidad que lo contraindique, debe ser esta la indicación y la velocidad de infusión. Una de nuestras metas y saber hasta cuándo vamos a seguir hidratando, ya le hemos puesto 24 horas Parkland. Al día siguiente, ¿seguimos con esta velocidad? ¿Cómo sabemos esto? Si nuestra meta de gasto urinario es de 0,5 ml por kilogramo peso hora, ¿no? Entonces es lo mismo. En este paciente, por ejemplo, de 100 kilos que decíamos, entonces tendrá que orinar 50 mililitros cada hora, por lo menos. Y si vemos que esto es así, entonces, está bien, hemos cumplido nuestra meta, podemos bajarle un poquito al volumen. Si no, hay que seguir con esa reposición. Y aquí les presento una tablita que más o menos es igual, junta todo lo que estábamos hablando, diferenciando entre niños, entre infantes pequeños, entre adultos y utilizando la fórmula, en este caso la de Brook, ¿no? Pero bueno, es de la misma manera. Continuando con el manejo, que ya hemos estabilizado al paciente en líquidos electrolitos y hemos parado la quemadura, entonces, ¿qué hay que hacer? Por la misma vía que le hemos iniciado, por la vía parenteral, tratar el dolor. Imagínense ustedes, el dolor es inmenso en un paciente quemado, ¿no? Hay que enfriar la herida con soluciones, hay que lavar, hay que pedir laboratorios, que estos son los laboratorios básicos que siempre se tienen que pedir. En algunos casos habrá que hacer una vacuna antitetánica, habrá que hacer un debridamiento de ampollas si es que lo amerita, tratar las úlceras, tratar el prurito, y vamos a ir viendo estos casos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento local, es decir, de la quemadura que vamos a hacer en primera instancia? Porque esto es tratamiento sistémico, ¿no? Pasarle analgésicos, utilizar antibióticos, etcétera. Pero en la quemadura, en la zona que está quemada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hay que diferenciar dos grandes grupos.
las superficiales y las profundas. Las superficiales, las de primer grado y las segundo grado superficial, se van a poder tratar, como les decía, en un primer o segundo nivel de atención, centros de salud, por ejemplo. Una quemadura por el sol, por ejemplo, no va a ir a un hospital por eso, ¿no es cierto? A no ser que no sea muy extensa. Entonces, si las extensiones no son muy grandes, inclusive se pueden hacer en domicilio. La ventaja del tratamiento de estas es que la cicatrización, el tratamiento adecuado, va a ser buena desde el punto de vista cosmético y funcional. Actualmente existen algunos apósitos ya preparados en la industria farmacéutica, que los podemos adquirir en las farmacias, que van a mejorar inclusive los resultados estéticos y van a mejorar y disminuir el tiempo de curación hasta unos 7 a 10 días más o menos. Pero bueno, en la mayoría de los casos nosotros vamos a hacer las curaciones en los centros de salud utilizando una pomada sobre que tenga un antibiótico, como la sulfadiacina argéntica, que además la plata, además de ser antiséptica, también tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? El más conocido en nuestro medio es el famoso quemacurán, que tiene sulfadiacina argéntica y lidocaína, que es un anestésico. Como les decía, la plata, la sulfadiacina argéntica, tiene un amplio espectro sobre bacterias gram positivas, gram negativas e incluso sobre hongos, aunque no es un antimicótico. Genera poca resistencia bacteriana y muy rara vez provoca alergias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de lavar la zona que está quemada? Tomar gasas y empaparlas por completo, impregnarlas de la pomada, en este caso del quemacurán, y aplicarla sobre la zona quemada. En este caso vemos una manito de un bebé, alrededor la envolvemos. Si son dedos, cada dedo la envolvemos con una gasa con quemacurán y entre dedo y dedo otra gasita con quemacurán para que no se peguen las gasas. Y ese sería el apósito primario. Y sobre esto recién una venda de gasa para cubrir todas estas gasas impregnadas, que vendría a ser el apósito secundario. Esto se hace cada 24 horas, en algunos casos cada 12 horas. Se retira la venda de gasa externa, que es el apósito secundario, se revisa la herida y se hace una nueva curación. ¿Ok? El momento de retirar las gasas empapadas con quemacurán, o en algún caso si no tuviéramos quemacurán con iodopovidona sólida, puede quedar algo de la crema sobre la herida. Esa no se la retira, no se la limpia, no se la raspa, no se la lava. Se la deja y encima se vuelve a colocar otra gasa empapada. ¿Ok? En algunos casos que veamos que está completamente limpia la gasa, podemos retrasar un poquito más la curación, dejarla ese día sin retirar el apósito primario y el día siguiente recién cambiar el apósito primario. Si hemos utilizado estos apósitos prefabricados para quemados que tienen ya vienen con la sustancia de plata impregnados en ellos, entonces es mucho más fácil hacer la curación y nos quita muchísimo más tiempo, y menos tiempo, mejor dicho, y son mucho más fáciles de manipular. Si después de que estar viendo de 10 a 12 días esta herida superficial no ha cicatrizado, no ha empezado a epitelizar o vemos alguna complicación, debemos transferir igual a un centro de tercer nivel. De cuarto nivel en todo caso inclusive. Sin embargo, las quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, que son profundas siempre, esas en todo caso hay que transferir a una institución especializada. Porque en estos hay que perder poco tiempo para sustituir la piel quemada por piel sana, lo más rápido posible. Entonces, para esto se realizan técnicas ya quirúrgicas. Estas van sí o sí a una limpieza quirúrgica. Entonces, se hacen debridamientos, es decir, quitar toda la piel quemada, obviamente bajo anestesia, ¿no? Estos pacientes entran a quirófano, son anestesiados y se retira toda la piel que está quemada y después se pueden hacer colgajos, se pueden hacer injertos, se pueden hacer coberturas con autoinjertos cutáneos de otras regiones, se pueden hacer injertos animales, hay injertos de origen animal, hay prótesis de piel actualmente, o sea, en esto ya la medicina ya ha avanzado bastante, pero requiere sí o sí tratamiento quirúrgico especializado por un cirujano plástico. Entonces ahí no hay mucho tiempo que perder. Después de que vemos al paciente, de haber lavado, de haber cubierto con nuestras gasitas con yodopovidona, con quemacurán, lo mandamos a tercer nivel.
Unas quemaduras totalmente diferentes son las quemaduras químicas, que estas generalmente son mucho más graves y severas. Estas siempre tenemos que mandarlas a un centro especializado, que pueden ser ya sea por ácidos o por álcalis, y que justamente el antídoto es lo contrario, ¿no? Para un ácido se le aplica un álcali, para un álcali se le aplica un ácido para neutralizar el pH. Los ácidos lo que van a provocar sobre todo es necrosis de coagulación, y los álcalis lo van a provocar también necrosis, pero por licuefacción. Aquí no vale la pena entrar mucho en detalle porque más allá del tratamiento inicial, que es lavar y cubrir, no podemos hacer nada más en primer nivel. Hay que siempre transferir. Y las quemaduras eléctricas también tienen que ser una consideración muy, muy especial, porque la electricidad muchas veces, las quemaduras eléctricas no siempre se ven por fuera tan severas, pero pueden ser muy riesgosas. Por ejemplo, una persona que ha estado en contacto con un cable de alta tensión, lo ha tomado con la mano, entonces tiene una quemadura en la mano y no se ve nada más. Pero nosotros sabemos que la electricidad siempre entra y sale por un orificio. Entonces tenemos que buscar en el paciente el orificio de salida. Si la electricidad ha entrado por la mano y yo que sé ha salido por la espalda, va a haber una quemadura en la espalda. Bueno, en ese trayecto puede haber lesionado nervios, puede haber lesionado vasos y puede haber lesiones profundas, no visibles. Y si no encontramos un orificio de salida, pues puede ser mucho más severa la lesión interna. Puede provocar inclusive paros cardíacos, arritmias severas, lesiones nerviosas del simpático, parasimpático, etc. ¿No? Entonces pueden ser muy graves y por eso se debe mandar una lesión por descarga eléctrica importante, ¿no? No porque metió el dedo al enchufe, pero de alta tensión, por ejemplo, se debe enviar a un centro de tercer nivel. Y generalmente van a producir necrosis muscular, trombosis, lesiones nerviosas, contracturas por lesiones de los nervios, etc. ¿no? Estas son más severas. Los laboratorios que en todo paciente hay que pedir, ya hemos visto hace rato, hemograma, tipo de sangre, los gases, radiografía de tórax, creatinina, carboxiemoglobina, electrolitos, etc. En los ancianos hay que tener mayor cuidado. Nosotros sabemos que los ancianos no compensan, tienen sus mecanismos homeostáticos disminuidos, entonces no compensan rápidamente las alteraciones de líquidos, debido a distintos factores que vienen relacionados a la edad, ¿no? La movilidad limitada, deterioro sensorial, medicaciones que utilizan, etcétera. Entonces, hay que tener un mayor hincapié y ser más acuciosos respecto a la parte cardiovascular, respiratoria y también gastrointestinal. Las quemaduras graves, que se consideran cuando hay un porcentaje del cuerpo mayor a 20%, casi siempre van a requerir una estabilización en UTI. Y se debe iniciar también la nutrición de estos pacientes por vía parenteral, obviamente, a las 24 horas. Otras complicaciones también pueden ser los síndromes compartimentales, que eso resulta por el incremento de la presión dentro de los compartimentos subyacentes a la piel que pueden haber no estado dañados, pero por el edema que se provoca en las zonas adyacentes, puede haber un incremento de la presión tan importante que va a ocluir las vénulas de esos segmentos y va a disminuir la irrigación y va a haber un hinchazón y un edema importante en los miembros que va a causar un síndrome compartimental. En estos casos, para solucionar el síndrome compartimental, hay que hacer fasciotomías, es decir, cortes en la piel y hasta la zona de los músculos, a veces incluso